Hola, hemos estado hablando en videos anteriores mucho sobre las raíces de un polinomio, pero no hemos visto hasta ahora, en gran forma por lo menos, cómo determinarlas. Entonces, de aquí en adelante vamos a hacer una serie de videos que tienen que ver con eso, cómo hallar las raíces de un polinomio. Y en este caso, en el primer video vamos a ver los casos más sencillos y en los siguientes vamos a ir aumentando el nivel de complejidad. Entonces, ¿qué vamos a ver en este video? Cómo hallar raíces de un polinomio de grado 0, de un polinomio de grado 1, de uno de grado 2 y de grados mayor a 2. Vamos a ver cuál es el método general. Pero no va a quedar todo concluido en este video. Simplemente vamos a dar una introducción. En lo siguiente sí vamos a profundizar bastante más. Si hablamos de polinomios de grado 0, ¿qué es un polinomio de grado 0? Un polinomio que tiene simplemente un término independiente. Recuerden que el término independiente es de grado 0, o sea, p de x igual a k. Entonces, si k es diferente de 0, el polinomio directamente no va a tener raíces. Imagínense que tenga el polinomio, por ejemplo, p de x igual menos 6. Para cualquier valor de x, el valor numérico siempre es menos 6. Es imposible que dé 0, por lo tanto raíces no puede tener jamás. Ahora, el p de x entonces nunca va a ser 0 para cualquier número real que se me ocurra. No hay raíces. Ahora, si k vale 0, el polinomio es igualado a 0. Por lo tanto, ese polinomio idénticamente nulo, aquel que tiene todos los coeficientes 0, incluido el término independiente. Entonces cualquier número se puede considerar que es raíz, de alguna manera. En realidad no vamos a tener x para sustituir. En la práctica no tiene ni mucho sentido. Simplemente, para grado 0, no hay raíces, o cualquier número se puede considerar una raíz. No hay otra opción aquí. Vamos a polinomios de grado 1. Polinomios de grado 1 son de la forma, por ejemplo, ax más b. Un término de primer grado y un término independiente. Entonces, planteamos simplemente que ese polinomio es igual a 0 y como es una ecuación de primer grado se puede despejar perfectamente. La b pasa restando, 0 menos b queda menos b y la a pasa dividiendo, nos queda menos b sobre a simplemente. Fíjense estos ejemplos. Por ejemplo, tengo el polinomio 2x menos 8, es de este tipo. Si vamos a despejar aquí la x, igualamos a 0, primero que nada, pasamos el 8 sumando, después el 2 dividiendo, y 8 sobre 2 nos queda 4. Y listo, es muy sencillo. Supongamos que tenemos ahora este polinomio, tiene la misma forma, ax más b. Entonces, vamos a igualar a 0 esta expresión, pasa el 7 restando, pasa el menos 3 dividiendo, y nos queda 7 tercios la raíz. Es muy sencillo. Y supongamos que tenemos un caso como este, donde b vale 0, simplemente tenemos que a vale 4 y b vale 0. Es más sencillo todavía porque pasa el 4 dividiendo, una vez que le igualamos a 0, ¿sí? 0 sobre 4 queda 0 y la única raíz es 0, ¿sí? De esta forma queda entonces la resolución de hallar las raíces en polinomios de grado 1. No tiene misterio. Si hablamos de polinomios de segundo grado, tenemos un polinomio de este estilo, usamos la fórmula clásica de Bhaskara, ¿sí? No voy a hacer ejemplos aquí sobre esto porque es más que conocido el caso. Lo hemos utilizado en videos anteriores incluso, o sea que no tiene ninguna novedad. Simplemente quiero recalcar que hay algunas simplificaciones en casos especiales. En el caso de que no tuviéramos el término lineal, es decir, que b valiera 0, simplemente usamos esta fórmula, que es mucho más corto que usar la fórmula de Bhaskara. Ahora, si c fuera 0, o sea, no tuviéramos término independiente, no precisamos usar la fórmula de Bhaskara, simplemente una raíz va a ser 0 y la otra el opuesto de b sobre a. Y si ambos fueran 0 los coeficientes b y c, tendríamos simplemente ax al cuadrado en el polinomio, tenemos que la raíz es 0 y es una raíz doble. Simplemente se hace esto. Ahora, si tenemos grados mayores, polinomios de grado 3 o superior, existen fórmulas, pero complican bastante, no son sencillas de aplicación y hay que hacer ciertos análisis cuando se están utilizando. Para grado 3, por ejemplo, tenemos el teorema de Cardano, que implica usar unas fórmulas que yo les diría que son bastante vuelteras, hay que dar unas cuantas vueltas, pero se puede llegar con mucha precisión, o sea, con precisión total, a las raíces. Y para grado 4 hay un parecido, que es el teorema de Ferrari, que también se utiliza para hallar las raíces. Pero en la práctica nosotros vamos a usar otra cosa. Vamos a usar el corolario del teorema de Descartes, que fue explicado en videos anteriores. ¿Cuál es el método? ¿Cómo se usa este corolario? Conociendo una raíz alfa. Si tenemos una de las raíces, se divide el polinomio entre x menos esa raíz y se buscan las raíces del cociente. De esa forma vamos reduciendo de grado. Es decir, si tenemos un polinomio de grado 3
y de alguna manera conocemos una raíz, lo dividimos entre x menos esa raíz y al cociente, que va a ser ahora de segundo grado, le aplicamos por ejemplo la fórmula de Bhaskara y resolvemos. Pero vayamos entonces al ejemplo para entender de qué se trata. Vamos a suponer lo siguiente. Sabiendo que una de las raíces de este polinomio es 5, hallar el resto. O sea, no el resto de nada de división, el resto de las raíces se refiere, ¿no? Entonces, tenemos un polinomio, conocemos una raíz. El teorema de Descartes nos decía que este polinomio era divisible entre x menos 5 para empezar. Vamos a hacer la división. Colocamos los coeficientes, 1, menos 4, menos 11, 30. Aquí el 5 porque vamos a dividir entre x menos 5. Y bueno, copiamos el primer coeficiente que es 1. 1 por 5, 5, menos 4, 1, por 5, 5, menos 11 da menos 6, por 5 menos 30, más 30, 0. Y bueno, pausen el video si quieren, revisen las operaciones y después seguimos. Tenemos el cociente, x al cuadrado más x menos 6. Ese es el cociente. Si lo igualamos a 0, las raíces de este cociente son las demás raíces de este polinomio. Y eso era el corolario al que me hacía referencia hace un ratito. Entonces usamos la fórmula de Bhaskara, que ya todos la conocemos, la hemos usado en videos anteriores, ¿sí? Y tenemos dos raíces que son 2 y menos 3. Era un polinomio de tercer grado, esperábamos 3 raíces, 5 era dato y 2 y menos 3 son las otras dos. Y de esa forma entonces se hallan las raíces de un polinomio de grado superior a 2, ¿sí? Dividimos entre x menos una raíz hasta obtener polinomios de grado menor. Vamos a este otro ejemplo. Supongamos que tenemos ahora un polinomio de grado 4 y nos dan dos raíces, 2 y menos 2. Pide el ejercicio hallar el resto de las raíces reales si es que las hay. No siempre las hay, pueden ser raíces complejas conjugadas también. Incluso puede haber una raíz múltiple. Así que tenemos un polinomio de cuarto grado y vamos entonces a reducirlo, ya que tenemos dos raíces, a polinomios de grado menor. Más que reducirlos, vamos a dividir entre x menos 2 y entre x más 2. Vamos al primer caso. Tenemos un polinomio de grado 4 entonces. Colocamos los coeficientes 1, 1, 3, menos 4, menos 28. Como 2 es raíz, vamos a dividirlo entre x menos 2. Colocamos el 2 aquí y empezamos la división. Primer número lo copiamos acá. 1 por 2, 2, más 1, 3, por 2, 6, más 3, 9, por 2, 18, menos 4, 14, por 2, 28, menos 28, 0. Pausen el video, vean las operaciones y después seguimos. De aquí tenemos un polinomio que quedó como cociente, que es de tercer grado, ya que el original era de cuarto. Aquí tenemos x al cubo, más 3x al cuadrado, más 9x más 14, que de él se esperan 3 raíces. Ahora bien, menos 2 es raíz, ¿sí?, de la división que hicimos acá, por lo tanto es raíz de este polinomio. Entonces vamos a dividir ahora entre x más 2, porque vamos a usar el número menos 2. Y repetimos el proceso. ¿Sí? Primero hicimos con 2 una raíz, y como teníamos otra raíz. Primero teníamos un polinomio de grado 3, y ahora vamos a llegar a uno de grado 2, que podemos resolverlo usando la fórmula de Bhaskara. Entonces tenemos, copiamos el primer coeficiente, 1, por menos 2 da menos 2, más 3 da 1, por menos 2 menos 2, más 9, 7, por menos 2 menos 14, más 14, 0. Pausa el video, insisto. Después que hayan visto eso, seguimos. Tenemos un polinomio aquí ya de segundo grado, porque era de cuarto, pasó a ser de tercero, ahora de segundo. Las raíces restantes están en este polinomio, si es que las hay. Entonces igualamos a 0 ese polinomio, usamos la fórmula de Bhaskara y nos topamos con lo siguiente, que nos queda raíz cuadrada de un número negativo. Significa que tenemos dos raíces complejas conjugadas. Quiere decir que en este caso no hay dos raíces más. Si acá hubiera sido un número positivo, obteníamos dos raíces más, entonces con las dos que ya teníamos las 4 raíces. Pero no siempre pasa eso. Entonces, tenemos esta situación. No hay más raíces, no hay problema. Bien, hasta ahora los ejercicios anteriores nos daban raíces para resolver esto. Pero ¿qué pasa si no nos dan ninguna raíz para empezar? Que nos den el polinomio solamente. Hay que buscarlas. Y hay varios métodos. Utilizar lo que se conoce como raíces evidentes. Hay un método para si hay raíces enteras para buscarlas. Otro para raíces racionales. Pero eso va a ser tema de otros videos posteriores, ¿sí? El tema de las raíces evidentes va a ser el tema del siguiente video que vamos a subir en este canal. Un abrazo grande para todos. Si hay preguntas, las pueden dejar en la caja de comentarios. Con mucho gusto las voy a responder.